Buenas tardes. ¿Nos hemos gozado en la alabanza? ¿Sí nos hemos gozado o no? ¿Sí? Bueno, pues ahora nos toca la palabra del Señor. Qué alegría cuando me dijeron que íbamos a venir a alabar al Señor a este lugar. ¿Usted se siente contento o se siente triste? ¿Contento? ¿Contenta? ¿Sí? ¿De verdad? Comuníqueselo a su cara. ¿Sí? Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Recuerden que estamos en Marcos. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook, y sean bienvenidos. Vamos a comenzar. Les mandamos un abrazo desde este lugar, esta iglesia cristiana Berea Colman. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Marcos, capítulo 16, donde estaremos meditando en los primeros versículos de este capítulo 16. Ya vamos terminando nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el último capítulo. Hoy vamos a estudiar del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Marcos, capítulo 16. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Marcos 16. Dice así. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde por tu infinita bondad, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, porque nos permitiste levantarnos, abrir nuestros ojos, venir a este lugar de adoración y poder estar aquí reunidos en familia, gozándonos al escuchar tu enseñanza, tu instrucción. Ayúdanos pues en este día a que esta palabra la podamos poner por obra, que todas aquellas cosas que tú nos vas a hablar hoy sean de edificación para nuestra vida, y que a mí, Señor, me des la capacidad de transmitir este mensaje de una manera sencilla, que mis hermanos puedan comprenderla, Señor. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como vemos en este pasaje que nos muestra, tras la muerte de nuestro Señor Jesús, todos los discípulos estaban desanimados, estaban tristes, estaban desconsolados, porque habían puesto su esperanza en aquel Jesús que había prometido que iba a ser el Salvador, que les había infundido ánimo y aliento a su vida, pero le habían dado muerte y había sido sepultado. Y ahora nos encontramos con el desánimo, y podemos verlo en esos dos discípulos que iban en el camino de Emaús, que nos relata Lucas 24, que dice que iban tristes, desanimados, iban platicando uno al otro, iban contrario a donde les había dicho que fueran. Jesús les había dicho que fueran a Galilea, ellos iban a Emaús. Ya se había acabado toda esperanza, ellos iban desesperanzados, sin Dios, sin esperanza. Se había terminado aquello donde ellos habían puesto su esperanza, y Jesús les sale al encuentro y les dice en el versículo 25 y en el 27 hasta el 27,
Dice entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Jesús les empieza a declarar todo. Esto no era algo nuevo. Él ya se los había dicho en el Evangelio de Marcos, ya lo vimos, 3 veces Jesús anunció su muerte. 3 veces les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, fuera sepultado y que al tercer día iba a resucitar. ¿Y por qué entonces todos los discípulos huyeron y se dispersaron? Ya vimos que era por el temor, pero ellos aún no tenían esa fuerza. Pero vemos aquí a las mujeres que dice que había pasado el día de reposo. Las mujeres muy de mañana llevaron especies aromáticas y iban con la intención de ungir a Jesús, porque recordemos que el viernes, cuando bajaron a Jesús de la cruz, fue prematuro su sepultura. No hubo tiempo. Y ellas pensaron, pasó el día de reposo, el domingo, primer día de la semana, fueron y dijeron: vamos a ungirle, pero llevaban algo en su mente. ¿Quién nos removerá esa piedra tan pesada que está en la entrada? Eso es lo único que les preocupaba. No iban pensando quién nos va a ver o qué iban a decir de nosotras, no. Iban con esa misión, pero cuando llegaron al sepulcro de Jesús, sorpresa, la piedra estaba removida y se encontraron a un ángel que les causó espanto. Este ser espiritual, este ángel de Dios que estaba, dicen en el Evangelio de Mateo que era un ángel, este ángel de Dios les provocó a ellas espanto. Pero el ángel les dice: tranquilas, buscan a Jesús, al que fue crucificado, no está aquí, ya no está aquí. Y ellas, desconcertadas, pues se fueron de ahí temerosas y fueron a decírselo a Pedro, fueron a decírselo a los demás discípulos. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Es lo que ellas pensaban. ¿Dónde está su cuerpo? Hubo un rumor que se divulgó por ahí, que los mismos judíos inventaron. Los judíos inventaron que, más bien le pagaron dinero a los guardias que estaban ahí cuidando la sepultura para que ellos dijeran que los discípulos robaron el cuerpo. Y este rumor se divulgó por mucho tiempo y afectó la fe de muchos creyentes. Entonces ellos estaban ahí en este evento donde estaba la mentira de los judíos haciendo daño y ellos, el cuerpo no está. Bien podríamos decir que la tumba estaba vacía, pero no tenían la seguridad de que el Señor había resucitado. No había esa seguridad, porque la tumba vacía por sí sola no nos daba esa evidencia, por lo que los judíos habían inventado. Fueron los principales sacerdotes y los ancianos los que propagaron esta mentira. Y entonces ellos comenzaron a decir que lo habían robado. Entonces la tumba vacía por sí sola no nos daba esa evidencia de que Jesús hubiese resucitado. Pero como Dios tiene todo bajo control, nos muestra en esta tumba vacía que Jesús no vio corrupción. Esto ya lo había escrito el rey David en el Salmo 16. Si ustedes me acompañan en el Salmo 16, nosotros podemos ver en el versículo 10 lo que David escribe. Salmo 16, verso 10, dice David escribiendo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David no está hablando de él, porque Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, escribe, del 29 en adelante, Pedro escribe que no se refería el rey David a él mismo, porque el rey David, su cuerpo estuvo en el sepulcro, su cuerpo, pues como los demás, se descompuso y vio corrupción. Pero hablaba, dice Pedro que David, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba del Mesías que había de resucitar. Y aquí podemos ver entonces cómo la tumba vacía nos muestra o nos confirma que el cuerpo de Jesús no vio corrupción.
Todos los cuerpos de las personas que han muerto, nosotros los ponemos en un sepulcro, en un lugar, en una tumba, y pues se descomponen. El cuerpo de Jesús no vio corrupción. El cuerpo de Jesús fue levantado de la muerte, pero nadie vio ese cuerpo. El ángel, dice Marcos, el ángel que estuvo ahí, los otros evangelios narran 2 ángeles, pero sabemos que estuvo un ángel ahí que las mujeres vieron. Este ángel dice que el cuerpo no estaba, les dice a las mujeres, no está, vayan y díganselo a los demás discípulos y a Pedro también. Eso es lo que la instrucción que les da. Entonces aquí podemos ver que el cuerpo no estaba ahí, ya el cuerpo de Jesús había sido levantado por Dios. ¿Quién levantó el cuerpo de Jesús? Dios, el Padre, lo levantó de la muerte. Fíjense que nosotros podemos ver nosotros en este punto que Jesús como hombre murió y cuando fue sepultado resucitó. Eso es lo que a nosotros como cristianos o como iglesia, eso es un fundamento, es una evidencia que nosotros tenemos. Porque si Jesús no hubiese resucitado y únicamente tuviéramos la evidencia de la tumba vacía, entonces cualquiera diría, no, pues el cuerpo fue robado. Podríamos tener esa idea, ¿no? Y para nosotros podría ser de más difícil para creer, ¿no? Que Jesús verdaderamente resucitó, pero no, tenemos la evidencia. El ángel, fíjense que el ángel da la noticia de la resurrección y les dice a las mujeres, ha resucitado. Jesús, al quien ustedes buscan, no está aquí, ha resucitado. Y ese es el segundo punto que quiero compartir con ustedes, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esa resurrección es el sello de garantía que Dios puso a las Escrituras. Ustedes saben que el sello de garantía en los productos que nosotros compramos normalmente, el sello de garantía nos muestra que el producto es auténtico, que es confiable. Pues de esa misma manera la resurrección es para nosotros el sello de garantía, que podemos confiar en Dios, que lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo a través de las Escrituras, que lo que podemos leer aquí en la Biblia es confiable. Esa resurrección de Cristo para nosotros es nuestro sello de garantía. Lo tenemos ahí para que nosotros podamos tener certeza de que es verdad. En 1 de Corintios, si me acompañan ahí, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15. Porque el apóstol Pablo desarrolla este tema acerca de la resurrección. En 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 3 al versículo 8. Fíjese que dice el apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, del verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo nos va a mostrar que él nos ha enseñado lo que recibió del Señor. Recuerdan que Pablo no recibió el evangelio de hombre alguno, sino del propio Señor Jesucristo. Dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Aquí hay algo importante de resaltar, que Pablo dice conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito. Recuerdan que cuando Jesús encontró a estos discípulos en el camino de Maús, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían escrito, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, fuera muerto y que fuera glorificado, fuera resucitado. Bueno, aquí conforme a las Escrituras dan testimonio, las Escrituras hablan acerca de Cristo, de todo lo que había de suceder. Y entonces, ¿por qué todos estaban tristes y desanimados y desconsolados? Pero sigue diciendo en el versículo 5, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Aquí tenemos esta evidencia que Pablo muestra, que la resurrección de Jesucristo
No fue nada más algo histórico, que se puede decir así como un hecho histórico, sino que testigos de su, digamos, de haberlo visto una vez resucitado, más de 500 hermanos fueron testigos a la vez, dice. No sabemos si se les apareció, si estaban reunidos 500 hermanos en una congregación o en un lugar y se les apareció a los 500, o se apareció a los 500 en diferentes lugares a la misma vez. Es algo que no nos dice la Escritura exactamente, pero que fueron más de 500 personas que lo vieron resucitado. Pablo lo está comunicando. Y mismo Pablo da testimonio, dice que también él, al último, como un abortivo, él también lo vio. Él también fue testigo de la resurrección de Cristo. Recuerdan que Pablo iba en el camino de Damasco, iba buscando, o más bien iba persiguiendo a los que enseñaban acerca de Jesús, a los del camino. Él iba persiguiendo, así dice. Entonces le salió al encuentro una luz que lo tiró del caballo. Y entonces le dice la luz: ¿por qué me persigues? Y dice Pablo, tal vez Pablo piensa: ¿por qué yo no te persigo a ti? Pero Jesús está diciendo: el que persigue a un cristiano, pues me persigue a mí, porque la iglesia es de Jesús. Entonces ahí Pablo viene su conversión, sabemos toda la historia que Pablo ahí se convierte. Así que entonces un encuentro con este Cristo resucitado, cambia vidas. Eso es algo que nosotros tenemos también dentro de nuestro, como un tesoro, vamos, dentro de la iglesia. Porque el encontrarse con Jesús, tu vida nunca va a ser igual. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, no me digas que tu vida sigue igual. No me digas que sigues haciendo lo mismo que antes. Algo sucede en ti que tiene que cambiar tu vida, que tiene que transformarte. Así como podemos ver a lo largo de la Escritura hombres que fueron transformados, así podemos ver también los discípulos que estaban temerosos, espantados, por ahí escondidos, dispersos, unos alejándose hacia Emaús y otros escondidos, desconcertados, ansiosos, tristes, desesperanzados. Y de repente el poder tener ese encuentro con el Cristo resucitado les transformó la vida y se convirtieron en personas diferentes, que empezaron a hablar con denuedo el Evangelio, que empezaron a predicar, que empezaron a olvidar, más bien fue quitados de ellos ese temor a la muerte. Podemos ver cómo la iglesia del primer siglo sufrió. Fueron aventados a los leones, fueron quemados vivos. O sea, imagínense todo lo que estos hombres pasaron, pero el hecho de tener la seguridad de que Dios levantó de los muertos a Cristo, para ellos fue un hecho glorioso que les transformó su vida. Y entonces por ese hecho estuvieron dispuestos a morir por esa causa. Ellos dijeron: ¿ha resucitado el Señor? Creyeron en que era verdad. Fíjense que si leemos más adelante ahí, en 1 Corintios 15, donde estamos, del 14 al 20, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Esto ya lo hemos visto cuando llegaron una vez a Jesús y le dijeron a nuestro Señor Jesús, los saduceos: oye, la resurrección, ¿cómo será? Por ejemplo, le pusieron: Moisés enseñó que si un hombre muere, tiene que, deja a su esposa sin descendencia, tiene que un hermano sacarle descendencia a esa mujer. Y así le contaron esa historia de que 7 hermanos estuvieron con la misma mujer, de quién iba a ser mujer esa mujer en la resurrección. Jesús les dijo: ignoráis las escrituras, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Cuando estemos allá en la resurrección, en la gloria del Señor, dice que seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces estos saduceos, este grupo, estaba contrario a la creencia de la resurrección. Pablo escribe también defendiendo esa postura. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 14 al 20.
Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí está lo primero que podemos nosotros observar. Si Cristo no resucitó, Pablo está poniendo sobre la mesa la idea de que no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra predicación, dice Pablo, es vacía. Dice, también nuestra fe no tiene sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Dice Pablo, entonces somos unos mentirosos. Somos unos chismosos nosotros por andar diciendo o llevando un mensaje que no sucedió. Aquí, si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, todo el cristianismo, ¡fum!, se viene abajo. Todo lo que nosotros somos, ¡fum!, la iglesia, Dios mismo, todo no tendría sentido. Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe, vuelve a repetir, es vana. Aún estáis en vuestros pecados, es decir, que seguimos cargando nuestros pecados. No hemos sido perdonados. Si Cristo no resucitó, no hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, pues perecieron, no tienen esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si es que Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, dice Pablo, somos dignos de lástima. Nosotros los cristianos, si Cristo no resucitó, nosotros los cristianos somos dignos de lástima. Pobrecitos cristianos, Cristo no resucitó, qué lástima me dan, así nos vería la gente. Pobrecitos, nos engañaron, les lavaron el cerebro, pobres hombres. Esto es, si Cristo no resucitó. Pero, dice Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Pablo dice, esto no es verdad. Porque Pablo dice, yo mismo soy testigo de haberlo visto a Cristo. Porque los otros hermanos que estaban ahí en la congregación también eran testigos y dijeron, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. El apóstol Pedro escribe que nosotros lo vimos, estuvimos con él. Y podemos ver por medio de la Escritura cómo Jesús se apareció a ellos, ¿no? Cómo Jesús se les aparece, ya lo vamos a ir viendo en los versículos más adelante, pero vemos cómo Jesús estuvo dando evidencia de su resurrección a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, todo esto que hemos visto, ya hemos visto la resurrección, hemos visto la tumba vacía, que en su cuerpo de Jesús no vio corrupción, como escribió el rey David. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es verdad, que podemos confiar en Dios. Fíjense, entonces, si nosotros podemos confiar en Dios, ¿de qué nos aprovecha a nosotros la resurrección? ¿De qué nos aprovecha a nosotros? En mucho, ¿verdad? Cuando los discípulos vieron a Jesús, que Dios le levantó de la muerte, fue un impacto tremendo para ellos. Y para nosotros, ¿cuál es el impacto que nos genera el saber que Cristo resucitó de los muertos? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? ¿Ha impactado tu vida o no? ¿O simplemente lo ves como un hecho? Pues sí. ¿Habías meditado en esto? ¿Habías considerado pensar que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe sería vacía? ¿O ya habías meditado en estos temas? Que nuestra fe está sostenida por la resurrección de Cristo. Es ahí donde tiene sustento nuestra fe. Es ahí donde nace la iglesia. Es el fundamento de nuestra fe y el fundamento de la iglesia. Entonces, si
podemos ver entonces nosotros Juan 11, acompáñenme para leer un poquito acerca de lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así, le dijo Jesús, aquí estamos en el contexto de la muerte de Lázaro. Lázaro acaba de morir y Marta y María están ahí desconsoladas, y entonces Jesús después de tantos días viene a verlo al sepulcro, y entonces dice en el 25, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Fíjense que hay una pregunta, le dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Esta misma pregunta que Jesús le hace a Marta es la misma pregunta que nosotros pudiéramos también hacernos el día de hoy en este momento. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Y la respuesta tendría que ser, sí lo creo. Sí lo creo. Yo sí lo creo. Personalmente yo sí lo creo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados en esa cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso sí lo creo. Fíjense que los judíos no creyeron esto. Los judíos no creyeron que Jesús fuera su Mesías enviado para salvación de ellos. Ellos lo rechazaron. Dice el Evangelio de Juan que Jesús, hablando del verbo, ¿no? Que el verbo fue hecho carne, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, vino a su pueblo los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y aquí podemos ver cómo estuvo ese rechazo de parte de ellos hacia el Mesías, y entonces no les aprovecha la resurrección. A ellos no les aprovecha la resurrección, porque no creyeron, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ellos no han creído. Ellos de alguna manera siguen esperando al Mesías. Pero ¿qué sorpresas se van a llevar cuando se den cuenta que el Mesías ya vino y ellos no creyeron en él? Mas ellos son culpables de su muerte porque ellos lo crucificaron. Y nosotros que sí hemos creído, pues nosotros tenemos ese beneficio de parte de Dios, ¿cierto? Ese beneficio que un día nosotros le veremos y un día estaremos con Él. Fíjese que yo doy gracias a Dios por Jesucristo, quien nos ha librado de la condenación eterna a la que estábamos nosotros destinados. Gracias a Jesús por morir en esa cruz, porque tomó nuestro lugar, porque a través de ese sacrificio nos ha dado amplia entrada a cada uno de nosotros. Yo quisiera que meditáramos en esto, que pudiéramos meditar, que pudiéramos darnos cuenta cómo la muerte, la resurrección de Cristo afecta nuestra vida. Que lo meditemos verdaderamente, no nada más como algo así, un hecho histórico que sucedió. No, que verdaderamente nosotros podamos meditar el día de hoy y pensar y descansar en la obra de Cristo. Porque Dios hizo esa obra perfecta. Fíjense que Dios se cuidó de cada detalle. Dios cuidó cada detalle, cada aspecto, cada situación, para que nosotros pudiéramos tener esa confianza
para que las Escrituras fueran nuestro fundamento firme? No tenemos duda, porque todas las Escrituras, por donde quiera podemos encontrar acerca de la resurrección de Cristo. Ahí está, apuntando hacia ese cordero que se sacrificaba. Era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. Y se iba a sacrificar. Dice que el cordero que fue inmolado es Cristo. Cuando se abrieron los rollos y Juan estaba ahí, que dice que no se encontraba a nadie digno, y él lloraba, dice, porque no había nadie digno de abrir el rollo y desatar los 7 sellos. Pero el cordero que fue inmolado, él es digno, dijo. El ángel le dice, ¿no? Él es digno. Y cuando estaba muerto, el Padre lo resucita y lo levanta para gloria de su nombre, como aceptando el sacrificio y como diciendo que en Jesús el Padre encontró satisfacción y que Él es el que pagó por nosotros. Ahí en ese momento el Padre está aceptando el sacrificio de Jesús, devolviéndolo a la vida. Y dice ahí mismo en 1 Corintios 15, en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo retener a Jesús. La muerte no lo pudo detener. Así que nosotros también tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Así como el Padre levantó de la muerte a Cristo, un día nos levantará a nosotros los que hemos creído. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros que hemos creído, que hemos confiado y que hemos depositado toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, un día estaremos con el Señor cara a cara y nos gozaremos en su presencia. Dice Pablo que ahora vemos como por espejo, ¿no? Las cosas las vemos borrosas como por espejo, porque en la antigüedad los espejos eran metales, ¿no? Entonces, dice, vemos ahora como por espejo, borroso, pero cuando estemos en la presencia del Señor cara a cara, le veremos tal cual es. Y también en esa porción dice Pablo que él quisiera alcanzar aquello por lo que fue alcanzado, ¿no? Así que el Señor un día nos alcanzó a cada uno de nosotros, nos salió al encuentro. Un día el Señor nos salió al encuentro, así como a los que iban en el camino de Maús, que el Señor les salió al encuentro, un día el Señor nos salió al encuentro a nosotros, y nuestra vida fue cambiada, y hemos sido transformados. No hemos llegado aún a la estatura que el Padre desea, no tenemos todavía ese carácter que el Padre anhela en nosotros, pero proseguimos. Así es, amén. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre del cielo, ayúdanos a permanecer firmes en la verdad revelada en tus escrituras, Padre. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Confiamos plenamente que un día estaremos contigo, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas. Tus promesas de vida eterna, Señor, están ahí escritas para que nosotros las creamos. Nosotros somos tus hijos. Nosotros, mi Dios, hoy queremos pedirte que nos ayudes a permanecer, mi Dios, a no soltarnos de tu mano, a seguir firmes siempre, Señor. Padre, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, mi Dios, porque el Padre te levantó de la muerte y un día nos levantará a nosotros juntamente, Padre. Gracias te damos en este día por tu palabra, que es de edificación para nosotros, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. A los que nos vieron a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga
Que el Señor prospere sus vidas y nos vemos. Vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos